nuestra capacitación del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar a presentar a nuestro expositor, tenemos también a la doctora Asenet. Doctora, ¿anda todavía por ahí? Sí, hola, muy buenas noches. Claro que sí, aquí estoy disfrutando del video, sí, tan hermoso que hicieron. Aquí andamos emocionadas con nuestro expositor. Ok, pues gracias, doctora, y en un momento lo presentamos entonces. Bien, pues entonces vamos a presentar a nuestro expositor. Él es el doctor Eddie o Eduardo Bautista Hernández. Él tiene estudios en técnico laboratorista clínico, es también licenciado en homeopatía por el Instituto Michoacano en Ciencias de la Salud y también por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Ha estudiado y ha sido diplomado en acupuntura y también en homotoxicología. Además, tiene estudios de maestría en bioenergía y desarrollo humano, así como en medicina bioenergética y en la parte de Qigong médico en el Hospital Siglo XXI. Y bueno, además cuenta con conocimientos de terapia a través de sales de Schussler, bioterapéuticos, fitoterapia, medicina biológica, flores de Bach, biomagnetismo médico, radiónica, biomeridianos y bueno, tiene una gran capacidad o un vasto conocimiento el doctor Eduardo. Entonces es un gusto para mí presentarlo. Doctor, buenas noches. Daniel, buenas noches y buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Adelante, doctor. Es todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues voy a exponerles un trabajo que es un ensayo que presenté en el 2017, creo. Y nada más lo adapté a PowerPoint para que fuera más sencillo también de asimilar. Gran parte de lo que voy a exponer es material también que veo que se ha estado dando en diferentes capacitaciones y concuerda, realmente no hay mucha diferencia. Ahora lo que voy a tratar de hacer es tratar de entender o de unir el concepto filosófico que hay de la homeopatía en base al organón o a la filosofía homeopática y cómo un hombre que es en este caso Federico Hahnemann habla sobre estos conceptos sin que todavía existiera el microscopio, sin que todavía se conociera el DNA, RNA, los códigos genéticos, sin que hubiera toda la tecnología, porque estamos hablando de un hombre que nace en 1755, estamos hablando de pues, ya muchos años. Y sin embargo, como sus postulados que él da son, si los analizamos, que ese es el objetivo, vamos a ver cómo hay una concordancia con lo que actualmente estamos viendo. ¿Cómo podría compartir pantalla, Daniel? Directamente, doctor. Usted es coanfitrión, entonces puede simplemente compartir la pantalla ahí en su equipo. Abajito tenemos los controles y dice, hay un botón que dice compartir pantalla. O si está en inglés, share display. Compartir pantalla, Ajá. ya, ok. Entonces, básico, bueno, es este. Ok, ¿la aprecian ustedes? Ya está apareciendo, bueno, ya dice que se está cargando. Ya está, doctor. Ok, entonces, aquí creo que es aquí. En la parte superior, doctor, arribita de donde dice insertar, está el de la presentación. Insertar, arribita, eso. Ya, eso es. Muy bien. Bueno, parte de este material es obtenido de varios libros que tomé, pero uno de ellos se los presento, es es el Organón de la Medicina Homeopática. Entonces, aquí solamente acople un poco sobre lo que es Heli, sobre cómo he entendido Heli yo, y bueno, vamos a iniciar.
Es sobre energía y conciencia. Es un tema que podríamos decir hasta cierto punto, a lo mejor un poco monótono, pero no lo es. Es muy interesante porque creo yo que si entendemos la unidad de la vida, que en este caso es la energía, y entendemos la unidad del ser vivo, biológico que conocemos, ser humano, planta, animal, que es la célula, y estos dos elementos los comprendemos y los podemos encontrar, unificar, entonces va a ser más fácil también entender lo que estamos haciendo con Helen. Bueno, para ello pues vamos a ver lo que es energía, lo que es conciencia y como dije, este es un ensayo. Por lo tanto, pues vamos a dar una pequeña explicación, ¿no? Sobre dinamismo, que se conoce como energía del griego, que significa poder, y poder, que significa capacidad para hacer algo. El ser potencial es el ser que tiene la capacidad de desarrollar algo. Por ejemplo, una semilla es un ser potencial. Quiere decir que es capaz de esa semilla de transformarse en un árbol, en un arbusto. Bueno, energía es la fuerza de acción o fuerza de trabajo. Son los conceptos, y esto en base a la Real Academia Española. A la energía se le define como la capacidad para realizar un trabajo o también la capacidad para generar movimiento. La energía realiza o nos permite realizar el trabajo, hacer que los cuerpos tengan movimiento, y la unidad que nos permite medir esta energía, ya por ahí la habíamos visto con Daniel en una exposición que nos dio, eso es el Joule. Y es en honor a un hombre que se llamó James Prescott Joule. La energía. Todos los cuerpos poseen energía debido a su movimiento molecular, o sea, o su composición química. Esto tiene que ver con su temperatura, masa y otras propiedades que tiene. Aquí la parte interesante de esto es entender que nadie ha visto la energía, pero sí conocemos las manifestaciones de esta energía, o sea, el resultado de esta energía. Y esta parte se me hace muy importante porque es precisamente muchas de las cosas las vamos a comprender a partir de aquí. Es decir, sabemos que existe esa energía y tiene muchas manifestaciones. Los tipos de energía que conocemos hoy, por ejemplo, está la energía mecánica, que tiene que ver con la relación del movimiento. Es la energía cinética y potencial. Está la energía potencial, que tiene que ver con la posición de la masa en el espacio. Está la energía cinética, que es la que nos permite la velocidad del movimiento. La energía interna, que se manifiesta a partir de temperaturas, sobre todo cuando se está caliente un cuerpo, y mientras más energía interna, esta tendrá más temperatura. Hay una relación. Está la energía eléctrica, está la energía térmica, está la energía electromagnética, que es la energía eléctrica con el campo magnético que van unidos. Y el ejemplo que tenemos ahí, pues es el sol, que emite ondas. Esto es solamente para tener como presente que existen tipos manifestaciones de esta energía, las cuales la conocemos de acuerdo a esta capacidad que tiene esta energía de manifestarse. Tenemos aquí, por ejemplo, la energía química, que eso depende de las reacciones químicas que se estén empleando. Tenemos la energía nuclear. La energía nuclear, que cuando tenemos el átomo y cuando este átomo se separa sus partes subatómicas, entonces se llama una fisión. Pero cuando estas, al contrario, se unen, se juntan, entonces es una fusión. Las propiedades de la energía. Existen 4 propiedades, que es la de transformación. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos la de conservación,
que es esta energía se conserva. Sí hay una pequeña pérdida en su movimiento, pero conserva la energía, se mantiene. La energía, la otra es la energía que se transfiere. Esta es la energía que pasa de un cuerpo frío a un cuerpo con calor, como por ejemplo, podemos ver un vaso frío y cómo puede pasar si lo juntamos o lo mezclamos con otra, cómo la temperatura se va a mediar. Son parte de lo que son las manifestaciones de las propiedades de la energía. Y la otra última que es es cuando se degrada. Es decir, no se pierde, pero sí hay una parte que se disminuye, llamémosle, de ese tipo de energía. Estas son las propiedades de la energía. Luego tenemos bueno, tipos de energía de transferencia que hay, es cómo se puede transferir esta energía a través del trabajo, que sería el movimiento mecánico, a través de las ondas también, o a través del calor. Y dentro de estas tenemos tres formas de presentarse, de viajar este calor, que es por conducción, por radiación y por convección. La convección es propia de los gases que por sí mismo tienen un movimiento de sus partículas, y entonces esa es una manera de viajar. Esto es en relación a lo que es energía, pero ahora vamos a ver la parte de la conciencia. ¿Y por qué energía conciencia? Porque sabemos que, y lo hemos repetido muchas veces, que todo es energía. Entonces, la conciencia, que tiene que ver mucho también con el aparato, es decir, esa parte intuitiva, esa parte de inteligencia que existe. Pero vamos a ver primero lo que es, bueno, hasta aquí alguna pregunta sobre energía. Y es breve, o sea, realmente estoy dando nada más brevemente eh, para explicar lo que es una cosa y otra. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, parece que todo bien, doctor. No hay ahorita ninguna pregunta, ningún comentario. Entonces, si gusta, podemos proseguir. Ok. Vamos a hablar sobre la conciencia. Es muy interesante porque lo vamos a ver desde dos aspectos interesantes. Uno, la religiosa, y otro, la psicológica. A nivel de la religiosa, es toda la relación que existe entre el bien y el mal. Es ese angelito y ese diablito que nos dice lo que hacemos. Esto sí hago, esto está mal. Es esa parte que está dentro de nosotros. Esto tiende de alguna manera a llevarnos a elaborar, digamos, una actitud perfeccionista de superación como seres. Es una unidad de conciencia, de perfección, de ser mejores. Es esa parte que, como dije, que nos dice esto está bien o esto está mal. De acuerdo a nuestra vida en relación con Dios, es la manifestación de la conducta. Por ejemplo, cuando hacemos un acto y se relaciona si este es bueno, si esto es malo, principalmente si está enfocado a uno y al mismo tiempo al otro. La relación entre uno y Dios, yo humano, el yo relativo y el todo absoluto. Es darse cuenta de esto que es bueno y de esto que es malo. Pero esto tiene algo importante, un sentido de trascendencia. San Agustín dice, uno es responsable de sus obras hasta los 7 años, cuando uno ya sabe distinguir entre una cosa y otra. Yo que soy una unidad y el mundo que es otra aparte. Cuando ya se sabe uno que lastimar a alguien, dice la conciencia, no lo debes de hacer. Es decir, uno ya sabe en nuestro interior lo que es bueno y lo que es malo. Dios es el complemento, el otro, es decir, ajeno a todo lo creado, a todo lo que sea en el mundo físico, en el mundo espiritual, en cualquier concepción que tengamos nosotros del ser. Joan Duns Scoto y San Buenaventura, ellos dicen que todas las
criaturas y todo cuando existe nos habla y participa de lo que es Dios. Pero hay una cualidad no participativa de Dios y es la que lo hace diferente, la infinitud, que está participada en la belleza, el orden, la inteligencia, menos la infinitud de Dios. Este es concepto desde de lo que es conciencia desde el punto religioso. Y desde esa misma existen tres tipos de conciencia. La conciencia timorata, la conciencia escrupulosa y la conciencia supina. La conciencia timorata es la conciencia común, la que se tiene en un sentido de las cosas, si son buenas, si son malas. Por ejemplo, debo de tomar agua, yo sé que es bueno que debo de tomar agua, debo de hacer ejercicio, bueno, yo sé que es bueno que debo de hacer ejercicio, de comer ciertos alimentos. Esto realmente es una conciencia que no afecta mucho, porque es un darme cuenta de lo que es bueno para mí y lo que debo de hacer. La conciencia escrupulosa, todo lo que ve desde el punto de vista es malo o bueno. Vive con el temor de Dios, nos castiga, no puede ver con naturalidad las cosas. Es decir, esas personas que de repente dicen, yo esto no lo hago porque esto es pecado, esto es malo. Entonces viven con esa conciencia escrupulosa de las cosas. Y está la conciencia supina, que esta conciencia no afecta el realizar un acto, como por ejemplo matar o robar, o sea, es algo que lo ve muy natural o muy normal y es ajeno, o sea, no tiene, no le afecta. Recuerdo por ahí, por ejemplo, dentro de las estructuras, de pacientes que, por ejemplo, un sacerdote que tiene un resbalón por ahí y moralmente su conciencia le afecta, lo hace sufrir y eso es común que nos suceda a todos los seres humanos. Mientras más grado tenemos una estructura de esta conciencia, en este caso religiosa, pues el peso es más grande. En cambio, una persona que no tiene ese grado de conciencia, que es menos estructurado, es una persona que puede vivir, hacer sin ninguna culpa, no hay ningún problema. Esos son los tres tipos de conciencia desde el punto de vista religioso. Hay algo muy importante aquí. La conciencia pertenece a un orden y respeta un orden. Es decir, esta puede ser natural o puede ser positiva. La natural, algunas eh, personas, o no personas, algunos seres viven y mueren para que otros puedan vivir. Por ejemplo, los vegetales que nacen, tienen vida, pero tienen que morir para que puedan existir o vivir otros seres mayores, como son los animales, el hombre. Y está la conciencia positiva, en este caso, la que juzga, es no respetar ese orden. Es decir, saber que, y eso es algo interesante porque me hace reflexionar los animales. El león que mata, pero solamente para alimentarse. No mata por destruir, matar aquella vida y ahí dejarla. Solamente es para alimentarse. Cuando llegamos al punto donde ya se es matar por matar, estamos hablando en la vida animal, digámoslo así, que puede ser muy humana, entonces esta ya es una alteración, es una perversión. Pero en el sentido positivo de esta conciencia es solamente tomar lo que necesito para mantener la vida. Entonces, esos son los tipos de conciencia desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista psicológico, es simple, es darme cuenta de que aquí estoy, de que aquí vivo, de dónde estoy, de tener un tiempo y un espacio y saber que yo soy una unidad dentro de un espacio, es lo que se le llama unicidad y es irrepetible, es único, es la conciencia del yo que permanece único a través de todas las edades del tiempo. Es uno mismo, es darse cuenta que somos únicos, irrepetibles. El inconsciente es
todas esas estructuras que nos indujeron, que nos infundieron, que nos enseñaron que así es como debe ser, y son aprendizajes que están en el inconsciente. Y el yo profundo es otra estructura de la conciencia, es aquel que es ajeno a la conciencia y al inconsciente, es decir, esa capacidad que tienen las personas para saber, yo soy capaz de manejar un vehículo, o sea, yo sé porque aprendí y sé. Entonces, esta es lo que se le llama la conciencia desde el punto de vista psicológico como el yo profundo. Es la capacidad que nos reconocemos para realizar una actividad o para enfrentar una situación. Hay veces que nuestras capacidades las descubrimos en el momento en que estamos en una crisis, en una situación donde dice uno, no sé cómo hice yo esto, pero en este momento de una situación conflictiva que estaba viviendo, resolví y enfrenté de esta manera. Y ahí descubrimos muchas veces esas capacidades que tenemos para realizarlas. Ahora, esto que acabo de explicar lo resumo en este concepto que es para Freud. Para Freud hay dos tópicas que él habla respecto a la conciencia. ¿Quién es Freud? Freud fue un médico que se le considera el padre del psicoanálisis. Él es el que trata de explicar ya a nivel médico cómo es que funciona el proceso mental. Y aquí entra la conciencia. Entonces tenemos como una casita, aquí el primer cuadro, es como un cuarto, esta es la conciencia. Luego tiene un pasillo, que es el subconsciente, y luego tiene un almacén gigante, que es el inconsciente. Es donde se guarda todo lo que ya esta persona vivió. Esta conciencia, también, esta es una tópica, a la que le llama consciente, subconsciente, inconsciente. Pero después está la otra tópica de él mismo, de Freud, donde le llama el yo, el superyo, el ello, el id. Esta parte es la parte donde el yo se da cuenta de lo que está aquí afuera en su mundo que le rodea. Pero en esta parte de aquí, que es el subconsciente, es donde se empieza a estructurar la moral, los hábitos que se le empiezan a enseñar a esa persona, lo que debe de ser para que se conduzca en una sociedad. Y ya todo lo que esa persona reprime o guarda, se queda aquí guardado en el inconsciente. Todas sus vivencias aquí se van alojando en este espacio. Freud habla que cuando una persona duerme, y aquí en el inconsciente hay traumas o situaciones conflictivas guardadas, estos van a salir a través de un sueño, de los sueños, y salen a través del subconsciente o del superyo a la conciencia. Cuando sale a la conciencia, son esos sueños que recordamos nosotros. Recordamos este sueño que tuve. Ahora, estos sueños a veces son deformados porque es un conflicto tan fuerte, traumático que puede tener aquella persona o una vivencia que tuvo, que se deforma. Para poder salir aquí, el subconsciente deforma este sueño o esta imagen, y ya sueña uno como que vive en un lugar X o con que es otra persona diferente, pero yo sé que es mi mamá o que es mi papá o mi compañera, etcétera. Para que esa energía que está aquí pueda salir y sea liberada a la conciencia. Despertamos y tenemos recuerdos, o sea, aquí está la mente, recuerda algo que se vivió. Y una cosa interesante, la mente no sabe si esto es un sueño o si es una vivencia, pero lo tiene como un recuerdo, lo guarda. Esta es la conciencia desde el punto de vista de Freud. Luego, bueno, acá tenemos también es lo mismo expresada con una imagen que circula por ahí en internet, ¿no? Cómo está representado el yo, el ello y el superello, que es lo mismo que acabo de explicar aquí, a través de como si fueran cuartos o habitaciones. Bueno, así lo ve Freud. Ahora, Robert Assagioli también habla, hay muchos autores, ¿no? Nada más voy a mencionar a ellos dos
que hablan sobre esta parte de la conciencia también. Él lo describe como tres estados, digamos tres momentos: el inconsciente inferior o la sombra, el inconsciente medio o el subconsciente, y el inconsciente superior o el superconsciente. En esta parte de aquí se encuentra el campo de la conciencia, el yo consciente, y el yo superior, o sea, esta parte de mí mismo que está por fuera, por encima, en la parte superior externa, es el yo superior. Esta parte de aquí es donde nosotros tenemos un contacto, y algo muy interesante que se me hace, está aquí en esta frasecita que dice aquí: las experiencias transpersonales son hechos, sería difícil negar su realidad. Es decir, el caso, por ejemplo, de un doctor, amigo mío, que ya murió, nos platicaba, nos contaba una vivencia que él tuvo, y fue, por ejemplo, donde una persona estaba dentro de su casa y le hablan y le dicen: te acaban de atropellar a tu hijo. Y dice, y sale esa mamá corriendo con coraje porque pues le atropellaron a su hijo, con miedo de que se muriera su hijo y que estuviera mal, con tristeza de ver a su hijo, o sea, con muchas emociones que estaban encontradas. Llegas a la mamá y de repente toma el carro, levanta el carro y saca a su hijo. Entonces, es un fenómeno, diríamos, porque rompe los parámetros lógicos de la razón, y rompe también lo que sería los conceptos físicos respecto a la materia. O sea, ¿cómo se puede hacer algo así? ¿De dónde se obtuvo esa fuerza o esa energía? Bueno, esa conexión que existe, que es lo que se llama el ser transpersonal, es más allá de lo que yo soy. Y esa conexión, esa energía que existe con lo que está más allá. Esta parte es muy interesante porque este ser transpersonal, o que está superior al inconsciente superior, que es más allá, aquí es una conexión que se genera, voy a marcarlo, aquí se genera con nosotros. Y aquí entonces hay algo interesante, que nosotros podemos construir hacia arriba, hacia nuestro ser superior, pero también el ser superior o esta parte transpersonal de repente nos da regalos a algunos seres humanos. ¿Para qué? Porque nos facilita caminos, capacidades, potencialidades que tiene esa persona para realizar, o una conciencia mayor. Y entonces hay dos vías: una, la que uno puede construir hacia arriba, y la que se nos regala en algunos casos, pero podemos trabajar para construir esta conexión superior con mi yo. Me gustó mucho porque esto se le llama el huevo de Asayoli. Es la manera como él trata de explicar cómo funciona esto que conocemos como superconsciente, el subconsciente o el inconsciente inferior o la sombra. Este también se podría entender como el sótano de la casa donde yo vivo, y el cielo al que yo aspiro, y más allá, que es la parte trascendental. Bueno, aquí se conoce todo esto, hay muchas culturas que hablan de esto y se le ha dado diferentes nombres, pero Asayoli trata de darle una explicación científica, en donde él le llama a esto el yo transpersonal. Y lo interesante de esto es que, ¿cómo explicar esta parte que no es tangible por los hechos? Por esto, las experiencias transpersonales son hechos difíciles de negar su realidad. Es decir, ahí está el efecto que acabo de platicar de esa experiencia de esa mamá. Es un hecho que sucedió, pero no entendemos cómo.
Solamente sabemos que ahí había un cúmulo de energías, de miedo, de coraje, de sentimiento, y eso mueve. La energía mueve, como ya vimos en el concepto anterior. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar esto. Esto ya se ha visto. Este esquema, como comenté, lo hice creo que en el 2017. Pero es igual a lo que se ha estado hablando con Heli. Y tenemos lo siguiente. Tenemos el cuerpo humano, cómo está constituido, sus estructuras, sus partes, sus miembros. Este cuerpo, si lo desintegráramos y lo empezáramos a hacer más pequeño, veríamos que está compuesto por órganos, por órganos, por aparatos, por sistemas. Estos órganos, a su vez, si los desintegramos, están formados por tejidos. Estos tejidos forman estos órganos y estos órganos forman lo que va a ser el cuerpo humano. Estos tejidos, si los desintegramos, vamos a llegar a la unidad fundamental del ser vivo, la célula. La célula donde se encuentran todas las estructuras que le van a dar la vida, como son las proteínas, los polipéptidos, los péptidos, los aminoácidos, y si seguimos desintegrando esta célula, entonces nos vamos a encontrar que vamos a llegar al DNA, al RNA, donde se codifica toda la información del paciente. Ahora, esta célula la desintegramos y entonces nos va a llevar a lo que es el átomo y sus estructuras, que aquí tenemos sus protones, neutrones, electrones, su núcleo. Bueno, todo esto representa la materia, es la expresión, es la manifestación ¿de qué? De algo que si desestructuramos estas partículas atómicas del átomo, entonces vamos a tener que están formados por unas estructuras que tuvimos la oportunidad de ir de estar en Alemania y nos explicaban allá ellos, los alemanes. Y fuimos a un evento, un congreso médico que hubo, y ellos nos explicaban que ellos hablaban de lo que nosotros manejamos son 4 estados, llamémosle, o niveles. Ellos hablaban de 8 expresiones profundas y decían, al final de cuentas, esta energía o estructuras que son hilos, estos hilos estructuran lo que el átomo necesite. Este átomo necesita un electrón, estos hilos se hacen electrones. Este átomo ocupa protones, estos hilos se hacen por protones. Así como también la célula, hay una célula que se llama totipotencial o célula madre. Esa célula se va a convertir de acuerdo al tejido que necesite, si es nervioso, si es muscular, si es conectivo, etcétera, si es óseo. Esa célula estructura un tejido. Igual estos hilos de energía estructuran lo que necesite este átomo. El átomo es el parteaguas entre lo que es la materia y lo que es la energía. Esta energía se expresa en onda o en partícula. Por ahí hay una imagen que muy interesante de una investigación, de un estudio que se habla sobre la rejilla, sobre cómo funciona en partícula o en onda. Pero ¿qué tiene en realidad estas partículas u ondas? Lo que tiene es información e inteligencia. Una inteligencia que permite estructurar la necesidad de este átomo. Ok, tenemos entonces que esta es la energía, tenemos esta es la materia. Bueno, y dice Einstein que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta energía se le ha conocido con diferentes nombres. Nosotros en homeopatía le llamamos fuerza vital o vitalidad. También se le llama principio vital. Ken le llamó sustancia simple.
También se le conoce como chi, como ki, como prana. Hipócrates le llamó natura morbus medicatrix, es la naturaleza se cura a sí misma. Todo lo que acabo de explicar está aquí, es lo mismo. Es decir, así es como funciona o cómo se encuentra la energía. Estamos otra vez aquí. Ahora, hay un parágrafo que se encuentra en este libro. Hay muchos, ¿no? Pero nada más voy a tomar dos que se me hacen muy interesantes. Después de haber explicado esta parte, que es la parte que en la actualidad se reconoce en la ciencia como parte de este movimiento cuántico, que es subatómico, esta energía, como la materia que médicamente pues nosotros conocemos cómo funciona fisiológicamente, estos tejidos y la célula, cómo se va estructurando. De aquí que habría que ver muchas cositas que ya se han platicado, como es, por ejemplo, el ciclo de Krebs, la fosforilización, para mantener la energía eléctrica funcionando en este sistema que es materia. Pero de este lado, y vamos a ver lo que dice un parágrafo que dice lo siguiente: en el hombre en estado de salud, la fuerza vital, ya dijimos que es esta, espiritual que anima al cuerpo material, gobierna con poder irrestricto y subordina todas las partes del organismo a un funcionamiento admirable, armónico, vital, en cuanto concierne a las funciones y sensaciones, de modo que nuestra mente intrínseca y dotada de razón puede emplear este instrumento viviente y sanativo sin restricción alguna en los propósitos más elevados de nuestra existencia. Dicho en otras palabras, esta fuerza vital que está aquí es lo que está diciendo este parágrafo, que es ilimitado y que es el que coordina toda esta materia, es decir, con energía yo voy a estructurar al átomo y el átomo va a estructurar a la célula la cual puede actuar de acuerdo a la necesidad del órgano que se requiera atender para ayudar a mantener un equilibrio del organismo. Este parágrafo está cumpliendo con este mismo proceso que acabo de explicar. Nada más que este parágrafo se dijo por allá en 1800. Hahnemann es de 1700, pero él empieza su vida precisamente con el organón en 1810. Y es exactamente lo mismo, nada más con otras palabras. Y desde luego, algo interesante que es con términos que él empleaba para tratar de explicarlo. Dice, el organismo privado de la fuerza vital no puede sentir ni funcionar. Es decir, si empieza a haber una falla aquí, va a empezar a haber una falla en todo el sistema. Dice, la enfermedad resulta de la perturbación dinámica, o sea, de aquí, e invisible a la fuerza vital. El síntoma es la perturbación orgánica consecuente perceptible. Las medicinas dinamizadas influyen dinámicamente en la fuerza vital. O sea, el medicamento homeopático, que ya sería otro tema, actúa en esto, en este campo. Por eso es que cuando se dice, no, es que el medicamento homeopático es puro alcohol y es agua, no tiene nada, porque lo mandaron a un laboratorio de análisis clínicos y pues ahí no encontraron más que eso. Sí, pero está equivocado, o sea, se mandó a un laboratorio equivocado. Se debería de haber mandado a un laboratorio de física o se debería de haber mandado a un laboratorio de electrónica, porque ahí es donde podemos medir que ese medicamento tiene un campo de acción vital de energía porque es dinámico y tiene, por lo tanto, una acción sobre todo el sistema. Pero ahora, no solamente el medicamento homeopático, todas las terapias energéticas actúan aquí. Heli también actúa aquí. Dice, es el principio de todo lo manifiesto y lo no manifiesto. Es decir, este es el que le da origen y es el principio. Y si recordamos en una de las diapositivas anteriores, mencioné que la materia no es otra cosa más que la expresión o la manifestación
de lo que conocemos como energía. Esta energía vital habita en todo el universo. Esta energía está en todo el universo. En sí, lo manifiesto es la expresión de esta energía vital, lo que acabo de decir. Hay una alteración aquí, es porque ya hubo una perturbación o una alteración en este campo. Ahora, esta imagen sí deben de recordarla porque la han repetido muchas veces en las exposiciones. Esa es la imagen donde tratan de explicar el concepto de cómo actúa el equipo Heli en las microfrecuencias. Aquí tenemos la materia y tenemos también aquí la parte energética o cuántica. Bueno, esta imagen solamente las vamos a invertir, o sea, la voy a mover de posición. Y resulta que entonces hacia la derecha, que es la materia, es donde funcionan las microfrecuencias. Y hacia la izquierda, que es el campo cuántico. Quitamos esta imagen y dejamos nuestro equipo. Nuestro equipo hacia la derecha, microfrecuencias. Hacia la izquierda es el campo cuántico. Por eso aquí la parte interesante es que en un mismo equipo está trabajando en dos campos, que estamos hablando que es lo mismo. Estamos hablando en microfrecuencia, que es manifestación de esta energía. Entonces tenemos un equipo que nos cubre todo este campo, que es la base. La base del ser vivo, la célula, trabaja a nivel de la célula. Y la base del ser vivo, de toda la existencia, es la energía, pues trabaja también en este campo. Todas las herramientas y todos los programas que se tienen para trabajar es en esto, en el campo de la energía y en el campo de la materia. Ahora, conclusión. La energía y la conciencia pertenecen a una misma unidad universal. Ambos son conceptos abstractos con claras manifestaciones que coinciden en la creación, en la existencia y en la expresión de la vida. Y cada vez el ser humano en su camino por el conocimiento se descubre a sí mismo con asombro y la relación que tiene con el todo en todos los campos. Existe la energía, la conciencia, la entidad, la inteligencia, por todo el flujo de este vasto universo, y lo poco que conocemos solo es una manifestación de ello. Bueno, concluyo la exposición. Básicamente, 8:49. Esto es lo que es energía. Quise hacerlo, resumirlo, y también explicar lo que es la conciencia y cómo van de la mano. No están separadas, van de la mano, y para que podamos trabajar con este cuerpo que tiene una conciencia y que también tiene una energía, entonces las herramientas que tenemos, el medicamento homeopático es un expansor de conciencia, Heli es también un expansor de conciencia. Cada vez que utilizamos una frecuencia nos cambia, no somos los mismos, porque estamos tocando la parte esencial del ser existente, que es la energía que lo forma, y tiene una inteligencia que es superior, que todavía no comprendemos. No sabemos cómo es que se forma esa inteligencia para que se estructure lo que conocemos como este cuerpo. Por eso digo, estamos en pañales conociendo solo una manifestación de lo que de lo que existe. Y aquí estamos. ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o hacerla en el chat y con gusto le damos el micrófono. Antes de dar el micrófono, preguntaban por el libro, doctor. Yo Sí, les escribí que es El Organón de la Medicina, escrito por Samuel Hahnemann. No sé así si esté es. bien. Sí, Ok. correcto, correcto. Entonces, le damos el micrófono. Mari Estrada, adelante. ¿Puede activar su micrófono? Listo, ya lo activé. Hola, muy buenas noches. Pues Buenas más que noches. nada felicitar al doctor Eduardo. Excelente ponencia, excelente ponencia. Me encantó esa conjugación de
de la conciencia, ¿no? Y cómo explicar desde dónde viene esa fuente de energía, ¿sí? El átomo, las partículas cuánticas, en dónde trabaja Healy, en dónde trabaja los medicamentos o remedios homeopáticos. Pues siempre he admirado tu manera de exponer, de expresarlo, me encantó. Como homeópata estoy muy, muy de acuerdo y más que nada agradecer y felicitarte, doctor Eduardo. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, gracias por tus palabras. Gracias. Excelente, gracias. ¿Algún comentario? Tenemos a la otra mano levantada, Verónica del Castillo. Adelante, puede abrir su micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es incorrecto decir consciente y subconsciente, porque hace poco me corrigieron 2 psicólogas, me dijeron que se habían puesto de acuerdo, pues digamos, los psicólogos del mundo, y que dijeron que ya no iban a usar el término consciente, bueno, más bien dicho, subconsciente e inconsciente, que los habían agrupado en uno mismo y que iban a llamarles o de una o de otra forma. Entonces, no sé si eso sea cierto, si sea correcto, para no hacernos bolas con tres, o usted nada más estaba explicando lo de Freud, o sea, como lo que él dijo en su momento, porque esto es muy reciente. Se pusieron de acuerdo para no distinguir entre 3 espacios, solamente consciente o subconsciente o inconsciente. Bueno, yo expliqué desde el que da origen al concepto médico, que es Freud, y cómo Freud va a expresar en su tópica la estructura de la mente. Y por otro lado, a Robert Accioli, que muy semejante, muy parecido a Freud, también habla de estas estructuras. Ahora, cuando, no sé con sinceridad si hay esta unificación de pensamiento, pero lo cierto es que para poder entender el inconsciente, es decir, el no estoy despierto, estoy en un estado donde yo no me doy cuenta porque estoy, por ejemplo, dormido, no me doy cuenta quién está a un lado de mí, porque estoy en mi interior. Y ese inconsciente, solamente es para entender que es un estado donde existe una energía interior y esa energía interior se conecta con la parte consciente de nosotros. Dependería, yo creo, aquí ver, o sería muy interesante ver desde qué concepto ellos están unificando el pensamiento sobre conciencia y subconsciencia. Pero todavía en la actualidad se sigue manejando los 3 aspectos: conciencia, subconsciente, inconsciente. Nada más, pero sería interesante ver, o sea, y ver lo que se ha acordado, ¿no? Pero lo desde este punto. importante, ajá, muchas gracias. Y lo importante aquí es, obviamente, que ese 5% aproximado que usamos de conciencia en nuestra mente vaya cada vez ampliándose más y más y más y más, digamos, abrir esas rejillas, ¿no? Y eso, pues también hizo muy interesante, nunca había escuchado que conciencia y energía van de la mano. Parece despertar de conciencia, supongo que son como capas de cebolla Así que es. utilizan tanto la homeopatía como el Healy. Toda enfermedad entonces empieza de afuera hacia adentro. Sí, efectivamente, o sea, las perturbaciones son internas, pero hay algún detalle importante. También hay de afuera hacia adentro, hay de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, porque también no podemos negar que hay elementos que pueden perturbar esa energía vital. Esa es la parte interesante de saber. Es decir, una sustancia química, una radiación también puede generar una perturbación del dinamismo vital. Entonces, cuando hay esta perturbación dinámica que viene de afuera,
o esa perturbación dinámica que viene por mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, como yo vivo la vida, también la pueden perturbar. Es decir, la energía vital se puede perturbar de afuera y se puede perturbar de adentro. Entonces, hay un parágrafo interesante, creo que es el 15, que dice, solamente otra energía igual igual que la energía vital es capaz de equilibrarla. Y aquí entonces entra las frecuencias precisamente, entra la homeopatía, entra la acupuntura, porque la acupuntura no nada más es poner una aguja en un punto. Una aguja es un selenoide, es una antena, es un receptor de la energía del espacio también. No nada más es físicamente que se colocó, sí es una conexión también con el espacio, con el universo, que está haciendo contacto en un punto para desbloquear. Entonces es interesante cómo todo se alinea y hay una relación. Muy interesante, muchas gracias. Bien, doctor, tenemos también la mano de la doctora Gratitud. Y bueno, nada más un comentario con respecto a lo que mencionaron. Sí. Precisamente en una entrevista que le hacían al doctor Freud, le preguntaban precisamente a qué se refería con el subconsciente. Entonces el doctor Freud dijo, bueno, yo en los términos originales jamás mencioné un subconsciente, solamente definí consciente e inconsciente. Lo que pasa que algún traductor precisamente alemán lo tomó como subconsciente. Y entonces en algunos lugares lo empezaron a manejar de esa forma. Y bueno, después Freud chuscamente decía, bueno, me hicieron un favor porque lo que no entraba dentro del consciente y lo inconsciente, pues quedaba dentro del subconsciente. Entonces, pues esa como nota, pues puede también de repente explicar esa parte de cómo se generó el subconsciente. Nada más era un pequeño comentario, doctor. Muy bien, gracias, bienvenido. Adelante, doctora Gratitud. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Primero que todo, le quiero dar las gracias, doctor Eddie, por tomarse el tiempo. Yo sé que usted está muy ocupado. Usted es una persona que, wow, para mí es uno de mis, como la doctora Mari Estrada, y ustedes son unos de mis favoritos en esto de la medicina porque he aprendido mucho de ustedes. No he tenido mucho contacto con usted, pero lo que me comenta Mari sobre usted, todo lo que le ha enseñado y todo, o sea, me lo pasa al costo a mí también, ¿verdad? Entonces es muy hermoso saber que usted nos está apoyando en esto porque usted es una persona muy amplia en conocimiento y me gustaría saber si alguna vez o pudiese usted darnos una cátedra de lo que es la salud de los átomos, de todo esto. Sería algo muy bonito para poder estar en contacto y saber más. Yo no sé mucho, entonces me gustaría saber mucho sobre lo que son las energías, todo lo que nos mueve aquí en este mundo, porque sería algo muy bonito. Yo recién estoy empezando en esto y pues sí me gustaría aprender un poquito más. Y muchísimas gracias por tu ponencia. Gracias. Precisamente, muchas gracias, Lucy. Precisamente ahorita se están llevando 2 diplomados, uno en medicina cuántica, introducción a la medicina cuántica, y el de cuántica y nutrición. Y los dos realmente queda Daniel muy bien también. Básicamente es lo mismo, nada más explicado desde otro ángulo, pero es exactamente lo mismo. Y yo creo que cada vez es la aportación que se está dando, nos está permitiendo tener un panorama más amplio y comprender realmente lo que estamos haciendo también. Pero como no, claro que sí, se dará la oportunidad con mucho gusto. Excelente, muchas gracias, doctor Eddie. Gracias. Que tengas una feliz noche. Gracias igualmente para todos ustedes. Gracias. Tenemos otra mano de Best Vibes. Adelante, Best Vibes, puede activar su micrófono. Hola, perdón. Mi nombre es Marianes, estoy en Canadá, pero pertenezco al Grupo de México. Siempre, a lo mejor usted me puede dar alguna idea. Siempre me ha interesado ver que cada persona o inclusive cada ser viviente reacciona diferente a su ambiente. O sea, por ejemplo, hay personas a las que les afecta mucho lo exterior. El smog, las radiaciones, insecticidas, estrés, etc. Y hay personas que viven en el mismo medio
o sea, en el mismo medio de afuera, como dice usted, o peor, y no les afecta en lo absoluto. ¿Cuál es la base para eso? O sea, para mí eso significa que lo interior es lo más fuerte, lo que dicta el bienestar, ¿no? Bueno, definitivamente yo creo que una de las bases principales sí es el ser interior, ¿no? Cultivamos, nos alimentamos al cuerpo, le damos los nutrientes que ocupa, pero no alimentamos ni nutrimos al espíritu, porque muchas veces ni siquiera lo reconocemos como existente. Lo ponemos en tabla de juicio y estamos totalmente desconectados con nuestro interior. Es más, yo creo que uno de los grandes problemas precisamente es la falta de conexión interior. Me recuerda algunos casos de algunas personas que han vivido pues muchas experiencias, ¿no? Pero todas las personas, y vamos a hablar ahorita sobre el COVID, que está muy reciente. ¿Por qué sabemos, o eso es lo que se ha hablado, que afecta a pacientes o a personas que están comprometidas o que tienen una enfermedad degenerativa? Bueno, pero ¿qué sucede con los pacientes que no, jóvenes, que están sanos, que tienen una buena vitalidad? Sin embargo, el problema en ellos es que se enfermaron, incluso algunos que murieron sin haber padecido nada. Y sí, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué sucedió? Bueno, sucede que también nosotros tenemos una fortaleza interior, una vitalidad, y esa vitalidad se deprime con nuestra manera de pensar, de vivir, de percibir el mundo, de confiar o con nuestra inseguridad que tenemos. Las personas que tienen más miedo son las personas más vulnerables. Las personas que viven desprendidas sin ese miedo, es una fortaleza interior que tienen y de verdad, hay contacto, han estado incluso estas personas, conozco mucho con pacientes enfermos de COVID y sin embargo ellos están bien. Y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia para que ellos estén bien? Esta parte, la parte interior, la parte que nos nutre, la capacidad que tenemos. De ahí el trabajo que se realiza es trabajar con nosotros mismos para mantener un equilibrio desde nuestra mente, nuestras emociones y desde luego mantener nuestro cuerpo sano. Pero definitivamente no es externo, es interno y no tenemos ese contacto porque en la sociedad en general, pero hay mucha gente que está despertando también. Decía Anthony de Melo, un sacerdote jesuita, él decía, hay personas jóvenes que despiertan, él habla de despertar y refiriéndose a la conciencia, despiertan en una edad temprana. Hay personas que despiertan en una edad madura, hay personas que despiertan en una edad ya mayor, pero hay personas que se mueren sin haber despertado, sin haberse dado cuenta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy despertando? Cuando yo comprendo a mi hermano lo que está viviendo, pero si yo me enojo con mi hermano porque él no entiende algo, entonces dice Antonio de Melo, entonces no te preocupes, estás dormido, nada más que crees que estás despierto, pero también estás dormido. Entonces, cada vez que nosotros trabajamos con la fraternidad, con la comprensión, con la aceptación del otro, entonces ahí es un parámetro que me permite medir qué tan consciente estoy yo. Pero definitivamente es interior. Bueno, no sé si tengan preguntas por el tiempo y digo, no es porque los presione, pero también estoy ahorita a las 9 entro a diplomado, una certificación. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, No sé si hay alguna pregunta.
Yo quiero agradecer la contribución del doctor, que realmente ha sido muy grande. Ya tenía tiempo queriéndole invitar, pero yo sé que su agenda está ahí saturadona y dije, ya, ahora es cuando, y ojalá nos vuelva a acompañar en otra ocasión, doctor. Realmente hay personas que están diciendo, por favor, pásame la grabación, por favor, pásame la grabación para volverla a escuchar. O sea, es para realmente hacer conciencia en la información que nos dio. Y bueno, pues le mando un abrazo desde Monterrey y a todas las personas que se conectaron, también muy agradecida porque son personas que estamos en este camino del despertar y que sabemos que Gili ha sido un regalo en nuestras vidas para ayudarnos con esta herramienta, con el camino que ya tenemos. Si hay personas que dicen, no, o sea, voy a utilizar Gili y ya voy a estar despierto, le digo, no, espérense, se necesita también ahí un trabajo previo, ¿verdad? Pero muchas gracias, doctor Eddie. Un Doctora, abrazo con mucho cariño. le agradezco mucho la invitación y a todos por darme el tiempo y el espacio de escucharme y lo que haya podido contribuir, pues qué padre. Y si lo aplicamos Bastante. y si nos ayuda, mejor todavía. Un abrazo para todos y agradezco pues su atención que todos han tenido. Y buenas noches.